Hola, estimados alumnos, bienvenidos a la explicación de este tema número 2 que se llama Análisis de la psicología de la educación como disciplina. Vamos a ver una serie de contenidos en este tema. En primer lugar, una introducción acerca de lo que vamos a ir explicando en este tema número 2. En segundo lugar, vamos a ver la relación que existe entre la psicología de la educación como una ciencia de la educación. Posteriormente vamos a ver qué relación puede haber entre la psicología de la educación con la psicología y con la ciencia de la educación. En cuarto lugar, vamos a ver la delimitación conceptual de la psicología de la educación como tal. Y en quinto lugar, vamos a hablar acerca de lo que hace el psicólogo educativo. Bien, en el tema anterior habíamos discutido todos los aspectos históricos relevantes que determinaron a lo que hoy en día es la psicología de la educación. Habíamos hablado de que la psicología de la educación ha ido pasando a través de su desarrollo por una serie de fases que hacen que entendamos lo que hoy en día es la psicología de la educación. En este tema número 2 vamos a analizar lo que sería el estatuto epistemológico de la psicología de la educación, analizando, digamos, la relación que tiene esta disciplina con la psicología por una parte y con las ciencias de la educación por otra, porque estamos hablando de psicología de la educación. Entonces, alguna relación con la psicología general y con la educación debe tener, y eso es lo que vamos a hacer en este tema número 2. ¿Qué vamos a hacer concretamente? Concretamente vamos a encargar de aclarar tres aspectos importantes aquí. En primer lugar, porque la psicología de la educación se entiende hoy en día como una ciencia de la educación, ¿de acuerdo? Hoy en día la psicología de la educación no es una rama de la psicología, tampoco es un estudio aplicado de psicología social, sino que es una rama, perdón, es una ciencia de la educación, ¿vale? Luego vamos a ver también qué relaciones existen entre la educación y la psicología, como hemos dicho antes, y en tercer lugar delimitar la disciplina psicoeducativa para responder a la pregunta de qué es y qué hace esta disciplina que es la psicología psicoeducativa, ¿no? Entonces empezamos viendo el tema, ¿no? La psicología de la educación como una ciencia de la educación. Hoy en día, como he dicho, la psicología de la educación se entiende como una ciencia de la educación propiamente dicha, ¿no? ¿Qué son las ciencias de la educación? Bueno, las ciencias de la educación son aquellas disciplinas interesadas en el estudio de distintos aspectos de la educación, ¿vale? Es decir, son disciplinas que se interesan fundamentalmente por ver aspectos relevantes y que necesitan un estudio en profundidad sobre la educación, ¿vale? Según Mialadet, pueden clasificarse o pueden agruparse estas ciencias de la educación en tres grupos importantes. En primer lugar, tenemos las ciencias de la educación que estudian las condiciones generales o locales de la educación, ¿de acuerdo? Es decir, todas aquellas condiciones que posibilitan el hecho de que exista la educación, ¿vale? Por ejemplo, la sociología de la educación estudia los hechos sociales que posibilitan la educación, ¿vale? Que determinan el hecho educativo, ¿vale? La historia de la educación estudia todos aquellos acontecimientos históricos que han ido desarrollando la disciplina psicoeducativa, ¿no? Vale, ese sería el primer grupo de ciencias de la educación. En segundo lugar, tenemos el grupo de estas ciencias que estudian la situación educativa o los hechos educativos, ¿vale? ¿Qué hechos materiales, ¿vale? O inmateriales también puede ser, ¿no? ¿Qué hechos determinan lo que sería un proceso de desarrollo y aprendizaje, ¿vale? Es decir, lo que sería el proceso educativo, ¿vale? Y aquí ya tenemos la psicología de la educación, ¿vale? La psicología de la educación estaría, digamos, situada en este segundo grupo de las ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque la psicología de la educación estudia todos aquellos hechos psicológicos, obviamente, que están que están involucrados en la educación o que la determinan de alguna manera, ¿vale? También tenemos aquí la comunicación educativa,
y didácticas generales, ¿vale? Etcétera. Hay muchísimas más, ¿no? Pero nos interesa sobre todo la psicología de la educación. En tercer lugar, las ciencias de la educación pueden ser aquellas que se centren en la reflexión o la evolución sobre la educación. Por ejemplo, tenemos aquí la filosofía de la educación o la planeación educativa. Concretamente, la más importante de todas aquí es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación se encarga de estudiar de manera global, mediante la reflexión, todos aquellos aspectos que las otras ciencias, las otras disciplinas de la educación han ido, digamos, pasando por alto, ¿vale? Que no le han prestado demasiada atención. Entonces, la filosofía de la educación pues, se encarga de hacer un estudio reflexivo y en general de lo que las otras disciplinas no han podido o no le han interesado, digamos, reflexionar sobre eso, ¿vale? Para Pérez Gómez, siguiendo con esta caracterización de las ciencias de la educación, para Pérez Gómez, las ciencias de la educación constan de dos tipos de componentes. En primer lugar, tenemos los componentes básicos, que están formados de la aportación de diferentes disciplinas con conceptos, teorías y técnicas imprescindibles para la comprensión de la realidad educativa. Es decir, los componentes básicos son aquellas aportaciones conceptuales, teóricas, técnicas de otras disciplinas que se pueden aplicar a la educación. ¿De acuerdo? Los componentes específicos son los otros tipos de componentes de los que se componen la ciencia de la educación. Estos componentes específicos son el resultado básicamente de la integración de los componentes básicos y resultan de aspectos específicos de la psicología, de la ciencia de la educación, ¿vale? Es decir, los componentes básicos digamos, se integran entre sí y dan lugar a estos componentes específicos. Estos componentes específicos tienen tres aspectos. En primer lugar, los aspectos teóricos. Los componentes específicos desarrollan teorías, ¿vale? Desarrollan teorías dentro de la ciencia de la educación. Los aspectos específicos de la ciencia de la educación también son proyectivos, digamos, ¿no? En el sentido de que desarrollan programas de investigación específicas de la ciencia de la educación. Y en tercer lugar, estos aspectos pueden ser también prácticos, ¿vale? En el sentido de que existe un conjunto de métodos específicos de la ciencia de la educación, técnicas específicas y procedimientos concretos de estas disciplinas, ¿vale? De todo lo dicho anteriormente, podemos entonces concluir diciendo que efectivamente la psicología educacional puede considerarse una de las disciplinas de la educación. ¿Vale? ¿En qué sentido? En el sentido de que se centra en el estudio psicológico implicados dentro del hecho educativo. ¿Vale? Dentro del hecho educativo existen un montón de elementos psicológicos a los cuales la psicología de la educación le va a prestar una atención especial. Bien, vamos a pasar ahora al punto número 3, la relación que puede haber con la psicología de la educación, con la psicología en general y con la educación por otro lado, ¿vale? Y esto es un problema absolutamente fundamental dentro de las disciplinas psicoeducativas, en tanto que es importante delimitar las relaciones que tiene la psicología de la educación con la psicología en general y con la educación como tal, ¿vale? Es decir, en otras palabras, de lo que tenemos que ver es ver si la psicología de la educación está más cerca de la psicología en general o de la educación. Bueno, ha habido a lo largo de la historia de la psicología en general y de la psicología de la educación, ha habido diferentes autores que han ido dando respuestas diferentes a este problema. Perdón. Por ejemplo, tenemos aquí dos autores cuya posición con respecto a este tema está un tanto enfrentado, ¿vale? Por un lado tenemos a Thorndike y por otro lado tenemos a John Dewey. Para Thorndike, la psicología general debe ser, digamos, la guía de la psicología de la educación, la que le provea de unos marcos conceptuales a partir de los cuales la psicología de la educación va a ir operando y va a ir desarrollándose. Es decir, para Thorndike, la psicología de la educación
está más cerca de la psicología general que de la educación, porque es la psicología general la que, digamos, le brinda un camino, ¿no? Le brinda un camino a la psicología de la educación en el sentido de proveerle de marcos conceptuales, problemáticas a solucionar, ¿vale? Que hacen que, digamos, la psicología de la educación no sea algo tan autónomo. Por otro lado, tenemos la posición, digamos, la perspectiva contraria, que es la de John Dewey, ¿vale? Para este autor, la psicología de la educación es una ciencia psicológica, obviamente, pero autónoma, ¿de acuerdo? Que está más cerca de la práctica educativa que de la psicología general, ¿vale? Esto no quiere decir, por supuesto, que la psicología de la educación se aparte totalmente de la psicología general, ¿no? Sino que para este autor, digamos, lo importante dentro de la psicología de la educación es la práctica educativa tal cual. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estas dos posturas? Bueno, hay elementos comunes y hay elementos que separan estas dos perspectivas. ¿Qué elementos comunes existen? Es decir, ¿en qué se parecen? Bien, tanto la postura de John Dewey como la postura de Thorndike son positivistas. Es decir, positivista hace referencia a una disciplina que se basa enteramente en el estudio científico de algún objeto de conocimiento. ¿De acuerdo? Es decir, que se basa en el trabajo experimental, en comprobar hipótesis a través de los hechos, mediante experimentos. ¿Vale? Es decir, eso quiere decir que sea positivista. Esto implica que para estos dos autores, en cualquiera de sus dos visiones, la psicología de la educación tiene que trabajar con elementos científicos, es decir, tienen que llevar a cabo una comprobación de hipótesis que parten de unos hechos observados, ¿de acuerdo? Por eso quiere decir que es positivista. ¿En qué se diferencian? Eh, por un lado, vamos a ver primero la postura de Dewey, ¿no? Por un lado, Dewey realizó, digamos, su actividad en torno a 1920, 1930. En esta época, en Estados Unidos, había un fuerte programa que, digamos, pretendía organizar todos los centros escolares, digamos, desde un punto de vista burocrático. Pero John Dewey intentó impulsar un cambio radical y bastante profundo en educación, en la organización y en la gestión de los centros escolares, para, digamos, romper toda esa visión conductista y burocrática que había en Estados Unidos en la época de 1920-1930 en educación. Y lo que propuso Dewey es que, digamos, el actor principal de la educación no va a ser la institución educativa, sino que va a ser sobre todo el alumno, ¿vale? El actor principal de la educación era el alumno. Entonces, este autor afirmó que la educación, la gestión de los centros escolares debe ir única y exclusivamente dirigida a, digamos, cubrir y satisfacer todas aquellas necesidades de los alumnos que están, digamos, involucrados en instituciones educativas, ¿no? Por su lado, Thorndike es la visión contraria. También había que reformar la educación de alguna manera, pero de una manera no tan radical. Thorndike era partidario de esta visión conductista y burocrática que tenían los centros educativos. De manera que lo importante para este autor era la escuela, ¿vale? Y no tanto el alumno. Para este autor es importante la escuela porque las instituciones educativas, al fin y al cabo, lo que hacen es, digamos, proveer de una serie de conductas a los alumnos, ¿vale? Para que estos los aprendan. Entonces, lo importante no es tanto fijarse en lo que los alumnos, en las necesidades que tienen los alumnos, sino en fortalecer la institución educativa, mediante leyes y mediante programas educativos que hagan que la academia y la escuela sea una institución bastante poderosa para poder, digamos, para poder hacer ver a los alumnos que deben aprender una serie de conductas importantes para la sociedad.
Otra diferencia importante que viene determinada por lo anterior es cómo se construye el saber psicoeducativo en estos dos autores. Thorndike afirmaba que este saber psicoeducativo debe desarrollarse primero a partir de los laboratorios. Y para Thorndike lo importante era que el psicólogo educativo primero experimentase en un laboratorio de psicología y aplicase los resultados de sus prácticas en laboratorio a un entorno escolar. Y así es como se va realizando el saber psicoeducativo. Sin embargo, Dewey proponía que el contexto real de trabajo de un psicólogo educativo no era el laboratorio de psicología, sino que era el centro escolar como tal. De manera que lo importante aquí va a ser, digamos, no tanto usar el laboratorio de psicología para realizar digamos, para desarrollar el saber psicoeducativo, sino digamos, trasladarnos físicamente a un centro escolar como tal. Vale, entonces surge aquí una pregunta que es crucial para este tema y es la siguiente. ¿Debe estar la psicología de la educación más cerca de la psicología general o más cerca de los contextos escolares? ¿De acuerdo? Esta es la pregunta esencial que surge de aquí. Y vamos a ver entonces estas dos relaciones por separado. En primer lugar, vamos a tratar la relación entre la psicología de la educación y la educación como tal. Históricamente se han podido definir tres tipos de relación entre la psicología de la educación y la educación. En primer lugar, tenemos la relación con sentido, con un solo sentido, es decir, en el que la psicología de la educación determina solamente a la educación. En este sentido, la psicología de la educación lo que va a hacer es formular teorías sobre el aprendizaje y sobre las prácticas educativas, y la ciencia de la educación los va a poner a prueba, ¿no? Esta relación existe hasta 1920, es decir, desde el inicio de la psicología de la educación hasta 1920. En segundo lugar, tenemos la relación de distanciamiento, que apareció desde 1920 hasta 1970. ¿A qué se debe esta relación de distanciamiento? Se debe sobre todo a la llegada del conductismo en las ciencias educativas, ¿vale? La llegada del conductismo va a hacer que los psicólogos educativos le vuelvan la espalda al contexto educativo real y se centren en formular teorías un tanto artificiales centradas en cómo, digamos, en cómo inculcar a los alumnos una conducta adecuada mediante el estímulo y respuesta. ¿Vale? Entonces los profesionales de la educación empezaron a desconfiar de las teorías del aprendizaje formuladas por la psicología por ser demasiado artificiales, es decir, por centrarse única y exclusivamente en entender a los alumnos como sujetos que se reducen a su conducta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre a partir de 1970 hasta el día de hoy? Esta relación de distanciamiento se va a convertir en una relación de cooperación, en tanto que, digamos, a partir de 1970, la psicología de la educación se va a dar cuenta de que efectivamente está, digamos, olvidando los contextos escolares reales y necesita entonces volver a este contexto escolar real y empieza a haber una relación de colaboración. Los diferentes autores de psicología de la educación y de educación empiezan de nuevo a colaborar entre sí. En este sentido, entonces, la psicología de la educación se interesa por contextos auténticamente educativos, ¿vale? Como punto de partida de las acciones científicas. Y esta relación, como digo, ocurre desde 1970 hasta la actualidad. Y para favorecer esta relación de cooperación, como psicólogos educativos necesitamos realizar una serie de acciones, como por ejemplo partir de problemáticas estrictamente escolares, realizar más investigación in situ, desarrollar investigaciones de alto nivel de realismo, que sean pocos artificiales, intercambiar experiencias con profesores, educadores, etcétera,
preocuparse de conocer profunda y críticamente los contextos escolares, etcétera. Hay muchísimas más. Bien, hemos visto la relación entre la psicología de la educación y la educación. Vamos a ver ahora la relación que existe entre la psicología de la educación y la psicología general. Pero antes de abordar esta problemática, vamos a partir de una distinción que Ausubel llevó a cabo, este autor, David Ausubel, propuso en 1969 sobre los tipos de investigación que ocurren en psicología, porque esta distinción nos va a dar la clave para entender la relación que existe actualmente entre psicología general y la psicología de la educación. Según este autor, en primer lugar tenemos en psicología la investigación básica, que se centra en el descubrimiento de leyes biológicas y psicológicas que ocurren en el desarrollo de las funciones psicológicas en el sujeto, ¿vale? Aquí tenemos sobre todo a investigación fisiológica en psicología, ¿de acuerdo? Es decir, investigación de aquellos elementos físicos que están o que producen, digamos, desarrollo de actividad psicológica en el sujeto, ¿no? Como por ejemplo la actividad neuronal, las áreas del cerebro, ¿vale? A eso se refiere la investigación básica. La investigación extrapolada se refiere básicamente a, digamos, aplicar la investigación básica, pero haciéndolo de una manera simplificada, porque los contextos los contextos sociales muchas veces no, digamos, no reciben bien la investigación básica que existe en educación. Entonces se realizan simplificaciones excesivas y se falsea un poco la investigación. ¿Vale? Por eso esta investigación se realiza investigaciones simplificadas, ¿no? con simplificaciones excesivas. En tercer lugar, tenemos la investigación aplicada, realmente aplicada, no sin simplificaciones, es decir, no con simplificaciones, en la que se aplica en ambientes naturales los resultados y las teorías que surgen de la investigación básica, pero sin realizar, como digo, las simplificaciones de la investigación extrapolada. Estos tres tipos de investigación van a, digamos, determinar la relación que existe entre la psicología general y la psicología educativa. Para Ausubel, en el campo de la psicología de la educación, hasta 1960 ha prevalecido los dos primeros tipos de investigación. Sin embargo, para él, el tipo de investigación más eficaz es el tercero. Para la psicología de la educación es el tercero. Estos tres tipos de investigación dan lugar a relaciones diferentes de la psicología de la educación con la psicología general. El primer tipo de investigación da lugar a la relación de planteamiento con extrapolación-traducción. Esto implica que la psicología de la educación está totalmente gobernada por la psicología general, ¿vale? La psicología general le daría a la psicología de la educación un marco conceptual y diferentes teorías para ir desarrollándola. En segundo lugar, tenemos el planteamiento de independencia. Esto ocurre a raíz de la investigación falseada que hemos comentado en la diapositiva anterior. Es decir, la psicología de la educación y la de psicología digamos, desconfían mutuamente, ¿no? Porque se está llevando a cabo investigación aplicada que no es del todo cierta. ¿Vale? Entonces, este tipo de relación hace que las dos se distancien, ¿no? Y el tercer tipo de investigación, que era la investigación realmente aplicada, es la de dar lugar a la relación de interacción entre las dos disciplinas, ¿de acuerdo? Y este tipo de interacción necesaria para que efectivamente exista una unión entre la psicología de la educación y la psicología general, que es realmente lo que hace avanzar a la psicología de la educación y también a la psicología general.
¿De acuerdo? Entonces, esta es la, digamos, la relación que existe entre la psicología general y la psicología de la educación. También tenemos que decir que actualmente la relación existente se entiende en este tercer punto, ¿vale? Se entiende como una relación de interdependencia e interacción. Bien, habiendo caracterizado ya qué tipo de relación tiene estas dos ciencias entre sí, estas dos disciplinas, digamos que tenemos que pasar ya a delimitar realmente lo que sería la psicología de la educación. A lo largo de la historia de la disciplina se han dado multitud de definiciones sobre lo que es la psicología de la educación. Se ha dicho que es una rama de la psicología general, que es una práctica educativa, que es una aplicación de ciertas tradiciones de investigación, que es el estudio exclusivo del proceso de enseñanza y aprendizaje y que hasta es una disciplina subsidiaria de la psicología social. Sin embargo, actualmente la psicología de la educación se entiende mediante estos elementos que tenemos aquí puestos en la diapositiva, ¿no? Actualmente la psicología de la educación se entiende como una ciencia de la educación como tal, ¿vale? También se entiende que es una disciplina, ¿vale? Y no una simple rama de la psicología, sin dejar de estar relacionada con la psicología, obviamente, pero no es una rama, es una disciplina autónoma. Tiene su propio objeto de estudio. ¿Cuál es este objeto de estudio? Pues los procesos psicológicos que están involucrados en el desarrollo de la educación, ¿vale? En el hecho educativo. También se relaciona con la psicología general, pero no se reduce a ella. También se relaciona con otras ciencias de la educación, como la didáctica, ¿vale? Y está abierta al encuentro multidisciplinar. También hay que decir que tiene sus propias metas científicas. ¿Y cuál va a ser esta meta científica? Pues contribuir a la comprensión y a la mejora de los procesos y prácticas educativos desde una óptica específicamente psicológica. Y llegamos a la pregunta que es lo más importante acerca de, de esta materia, ¿vale? Una pregunta que es bastante importante en esta materia y sobre todo en este tema, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo educativo entonces, ¿vale? Normalmente lo que hace un psicólogo educativo es realizar intervención en tres niveles, ¿vale? En nivel individual, grupal e institucional, en diversos tipos de escenarios educativos, ¿vale? Sin embargo, el psicólogo educativo no solamente hace intervención psicológica dentro de los problemas del centro educativo, ¿no? También tenemos aquí psicología escolar, formación y actualización de agentes educativos, didácticas específicas para una determinada dificultad que tengan los alumnos, atención a poblaciones con necesidades educativas especiales que estén en riesgo de exclusión, desarrollo institucional y curricular, consultoría y orientación psicoeducativa, evaluación psicoeducativa, investigación psicopedagógica, etcétera, ¿vale? Hay muchísimas más tareas que un psicólogo educativo puede hacer dentro de un contexto escolar. Vale, bueno, hasta aquí la explicación del tema número 2. Un saludo y nos vemos en la próxima sesión virtual.